Estamos estudiando el Credo de los Apóstoles. Creo que ha sido bastante bueno. Creo que nos ha servido, bueno, espero que a todos. A mí me ha servido para poder todavía afirmar todavía más contundentemente las razones por las cuales yo creo en este evangelio tan maravilloso. Y hace 15 días nosotros hablábamos de este pensamiento que para muchos de nosotros es muy claro. Creo que todos lo hemos escuchado, lo hemos dicho en algún momento, esa expresión de toqué fondo. Eso es la historia que hemos estado mirando y que quisiera recordarte ahora. Quizá voy a recordar algunas cosas de la enseñanza anterior, creo que son necesarias. Pero si tú recuerdas, hablábamos la historia de un hombre. Imagínate a este hombre del que platicábamos, que cae al mar en medio de la noche. Es arrojado en medio de la mar. Y estando flotando en el mar, hermano, en medio del mar, no ve la orilla, no ve tierra, no ve ninguna isla, no se ve nada absolutamente. Solo está él ahí en medio de un mar, y el mar se hace cada vez más embravecido, y el mar, el mismo movimiento de las olas comienza a jalarlo al fondo. No puede sostenerse, no puede flotar, empieza a caer en el mar, y en medio de la oscuridad del mar, él lucha. Este hombre patalea, este hombre intenta salir a la superficie, poder tener una bocanada de aire y poder respirar, pero no lo logra. Y tú sabes la historia porque la platicamos. En medio de esa oscuridad, cuando él va cayendo al fondo del mar, más oscuro, más frío, más solitario, con pocas fuerzas, su cuerpo siente que está totalmente debilitado, algo todavía peor ocurre. Porque un ser, un animal enorme, una criatura del abismo marítimo surge y lo traga de un bocado. Tú ya sabes bien de quién estoy hablando. La historia de Jonás es bastante dramática para hablarnos de uno que toca fondo. Uno que llega a un momento donde dice, todo está acabado, no hay solución, todo está terminado. Y esta historia, la de Jonás, es la historia que Jesucristo toma para poder hablar acerca del acto más sublime de todos, de los milagros que se han hecho y los milagros que Jesús hizo. El milagro más grande de todos es este. El milagro más grande no es Jesús caminando en el mar. El milagro más grande no es Jesús sanando enfermos o resucitando muertos. El milagro más grande de Jesucristo es Él mismo haber vencido a la muerte. Y toma a Jonás, hermano, el único profeta mencionado por Jesucristo de manera textual. Jesús cita muchas profecías, Jesús cita muchos pasajes del Antiguo Testamento, pero hay un solo nombre de un profeta que menciona, y ese es Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 39. Desde el 38, por favor. Entonces respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. 39. Él, Jesús, respondió y les dijo: Esta generación mala y adúltera demanda una señal, pero no les va a ser dada otra señal que la señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron por la predicación de Jonás. Y he aquí, uno más que Jonás está en este lugar. Ok, vamos a navegar en este pasaje un poquito, hermano. Vamos a ir y venir, vamos a estar entrando y saliendo de este pasaje. Así que consérvalo ahí, ponle una marquita. Vamos a ver otros textos, pero vamos a estar regresando acá. Hoy todavía vemos, hermano, de repente personas que le gritan a Jesús y le dicen: danos una señal y creeremos en ti.
¿Has visto gente así? Que dice, a ver, dame una señal y voy a creer. A ver, quiero ver una señal para creer en Dios. Y eso lo puedo aceptar de gente inconversa, de gente atea. Lo puedo medio aceptar. Pero increíblemente todavía hay gente que hoy dice, quiero ver una señal de ti, Dios. Quiero ver una señal. A ver, haz una señal. Haznos un milagro. Y Jesús les dice, y si no les hago una señal no van a creer. Quiero decirte, hermano, que hubo muchos fariseos y hubo muchos escribas que vieron los milagros y aún así no creyeron. Hoy seguimos viendo una generación que pueden estar ocurriendo milagros y pueden estar ocurriendo cualquier clase de señales y aún así no están creyendo. Hay muchos que van a las campañas de milagros y a las campañas de prodigios y señales y ven que hay gente que está haciendo milagros. Yo no sé si verdaderos o fraudulentos, porque hay mucho fraude en la iglesia cristiana, hay mucho fraude en medio del mundo evangélico. Eso es una realidad. Pero con todo la gente está viendo estas cosas, sean reales o fraudulentas, pero no están entregando su vida a Cristo de una manera legítima. Por eso Jesús les dice, no les voy a dar ninguna señal, solo una, y esa debería ser suficiente. Hermano, hoy es la misma señal que nos debería ser suficiente para creer. Hoy sigue siendo la misma señal que nos debería ser suficiente para predicar el evangelio, para santificarnos. Sigue siendo la misma señal. Para estos escribas y fariseos, ellos debían esperar la señal, y la señal ocurrió. Hoy para nosotros, la señal sucedió hace 2000 años. Es la misma señal, hermano. Porque Jesucristo dijo, no les voy a dar otra señal más que la señal de Jonás. Y si ustedes creen en la señal de Jonás, tendrán vida. Pero si ustedes no creen en la señal de Jonás cumplida, Nínive se va a levantar contra ustedes. Porque Nínive, recuerda, hermano, tú sabes la historia de Jonás, pero Nínive se arrepintió y por un breve tiempo, la ciudad de Jonás creyó en el Dios de Jonás. Pero al paso de los años, de las décadas, Nínive volvió otra vez a sus mismas corruptelas y su misma vida pagana. Para cuando Jesús está predicando, Nínive ya era una ciudad pagana otra vez. Se había olvidado de la señal de Jonás. Se había olvidado del mensaje de Jonás. Pero ahora Jesús les dice, Nínive se va a levantar. Porque Nínive entendió. Y hubo un momento en Nínive de oportunidad y vida. Hoy, hermano, después de 2000 años, quizá las palabras del Señor Jesús se vuelven a levantar contra nosotros y nos dicen qué tanto la señal de Jonás tiene vida y fuerza en ustedes, o todavía los ninivitas tienen que levantarse contra los cristianos de esta generación como un estándar de decir, y su arrepentimiento y entendimiento y confesión de que el Dios de Israel es el único Dios, ¿continúa o ya no? Pero el asunto es que con estas palabras que acabamos de leer, Jesucristo nos lleva, Jesucristo nos jala y nos dice, vamos a mirar de cerca la única señal que les voy a dar, porque es la única que debe de importar. En otras palabras, olviden todas las señales. Como yo a veces he dicho cuando comparto la palabra, si hasta este momento no han entendido nada, está bien, olvídenlo, pero entiendan esto. Algo así estaba diciendo el Señor. Todo lo que han visto, olvídenlo, pero pongan atención al mensaje de la señal o el cumplimiento de la señal de Jonás. Pero aquí hay una diferencia. Pero ya no vean a Jonás, ahora véanme a mí. Jonás ya no es el centro ahora es Jesús. Jonás es una sombra o figura, como dice el apóstol Pablo, es una sombra y figura de lo que iba a suceder en una realidad. Porque ahora venía uno, no que iba a tocar el fondo del estómago de un pez. Ahora iba a venir uno que no iba a tocar solamente el fondo del Seol, sino que iba a tocar el fondo mismo, hermano.
de la aflicción, de la condenación, que iba a tocar el fondo del territorio de la muerte, en todo lo que eso pueda significar. Para poder entonces, hermano, avanzar en la declaración del credo de los apóstoles, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Ahí vamos, ¿verdad? Ok, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Muy rápido. Lo que hemos dicho hasta el momento acerca de esto. El viernes, que comenzó el jueves, no voy a hablar de eso, pero tampoco lo vamos a hablar en Semana Santa. Ya el Señor nos mostró que hay que enfatizar otras cosas. Pero el viernes empezó el jueves, hermano. El viernes comenzaba el jueves. Ok, bueno. Pero el viernes, hermano, había sido devastador. Había sido terrible. Había sido un momento agónico. Cuando tú escuchas hablar del Vía Crucis, la vía de la cruz o el camino de la cruz, podría traducirse el Vía Crucis. También algunos le llaman la Vía Dolorosa, ¿verdad? Hay una canción que se llama así, la Vía Dolorosa. Es decir, no fue solamente el momento exclusivo de la cruz. Empezó mucho antes, eso ya lo vimos, hermano. La cruz, la aflicción comenzó para mi perspectiva, desde el Getsemaní. Ahí arranca el proceso de todo lo que la crucifixión significa. Entonces, la cruz, hermano, fue terrible. Fue una muerte devastadora, agónica, cruel, extremadamente cruel, brutal. Déjenme usar la palabra, brutal. Y además, pública. No fue una muerte escondida, no fue una muerte anónima, fue pública, a los ojos de todos. Diferente a Jonás, que Jonás fue en secreto. Nadie supo lo que pasó con Jonás cuando murió. Pero Jesús no. Jesús fue a la luz de todo. Tenía que ser así para que tuviéramos un testimonio histórico bien documentado, que pudiera ser confirmado de que realmente ocurrió. Jesús sube al madero, sangra de manera copiosa, sangra de manera abundante, para que quede claro que así como era la multitud de pecados, tenía que ser la abundancia de derramamiento de sangre. La paga del pecado es muerte, dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Qué tanto pecado había que pagar? Pues imagínate el pecado de toda la humanidad. Pues así de abundante tenía que ser el derramamiento de la sangre. Ahí en la cruz entonces, el Señor entrega su vida, entrega su cuerpo y finalmente, ¿qué dice la palabra? Entrega el Espíritu. Y con estas palabras dice el Evangelio que después de haber dicho, consumado es, el Señor entregó el Espíritu. Cuando el Señor muere, Satanás pensaba que había vencido. Satanás pensaba que se había logrado una gran hazaña. Los fariseos sintieron que se habían deshecho del que los venía a perturbar en su religiosidad. Los romanos pensaron que se habían deshecho de un alborotador de masas. Pero el asunto es que no sabía victoria. El sabor en el ambiente no era de victoria. Los fariseos habían logrado su propósito, pero no podían sonreír. Poncio Pilato sabía que había hecho algo para agradar a la gente y tener en paz a la chusma, pero se sentía frustrado. Y aunque la Biblia no dice nada de Satanás, Satanás seguramente se sentía también extraño, porque parecía que había matado al Hijo de Dios, pero no podía hacer fiesta con sus demonios. El ambiente
no era de victoria, era de tinieblas. Y cuando viene el sábado se hizo todavía más silencioso. Mientras que el viernes fue un día tumultuoso, de mucha agitación emocional, el sábado fue silencioso. ¿Has sentido ese tipo de días? Donde parece que todo está en silencio, que nada se mueve, nadie quiere salir a la calle. Como que la gente no quería hablar de lo que estaba ocurriendo. Pues el sábado, después de la crucifixión, fue un día así, tenso, denso, silencioso. El sábado posterior a la crucifixión, hermano, parecía que todo estaba en suspenso. Esa es la palabra, todo estaba en suspenso. Imagínate qué día tan complicado fue para los fariseos, los líderes religiosos. Los líderes religiosos estaban pensando y diciendo: esto no ha acabado, esto no ha acabado. Se siente que ya matamos a ese, pero esto no ha terminado. Y se pusieron a preocupar, estaban preocupados, estaban estresados. Por eso fue que le pidieron a Poncio Pilatos que mandara una guardia, que pusiera un sello en la tumba, porque decían: van a robar el cuerpo. Los discípulos, hermano, estaban tensos, estaban estresados, porque pensaban: todo se acabó, fuimos engañados. Las promesas, hermano, para los discípulos, todas las promesas que Jesucristo había dicho que en Él se cumplían, ahora parecía que ninguna de ellas. El sábado es como esos días que parece que Dios no nos responde, que oramos y parece que no hay respuesta, que oramos y parece que no hay resultado en nuestra oración, que pedimos y no hay ninguna provisión de parte de Dios. Todos hemos pasado nuestros sábados, nuestros días donde creemos en Dios, creemos en Jesús, estamos seguros de que Él es nuestro Señor y Salvador, pero no encontramos respuesta. No te preocupes, si no has pasado un sábado así, tarde o temprano lo vas a pasar. Pero tienes que estar seguro de algo: los sábados, esos días que parece que Dios no responde, no significa que Dios haya terminado de hablar. ¿Entiende esto? Cuando Dios no responde, no significa que Él ya dijo la última palabra. Hay días donde Dios no nos habla, pero eso no significa que no lo vaya a volver a hacer jamás. Porque para eso vino el domingo, bendito domingo, el primer día de la semana. Hermano, hoy estamos reunidos el primer día de la semana en memoria del bendito domingo que vino después de ese sábado silencioso. Por eso la iglesia tenía que reunirse en domingo, porque ellos vivieron el domingo. Hermano, los discípulos, los apóstoles que habían sufrido el dolor del viernes, todo ese ajetreo, todo ese estrés, toda esa angustia, todas esas lágrimas del día más oscuro de la historia, la muerte en la cruz, que habían vivido esa agonía del desencanto, de la desilusión, de las promesas rotas, del sentir que ya no valía la pena seguir adelante. Todo eso que sintieron el sábado, el domingo se convirtió en otra cosa, se convirtió en un despertar, se convirtió en un fuego renovado. Por eso cuando comenzaron a reunirse días después, ellos dijeron: hagámoslo en domingo. Es el día del Señor. El día del Señor, hermanos, es adoptado esa expresión, sí, del Antiguo Testamento, porque el día del Señor en el Antiguo Testamento estaba profetizado, pero también recordando el día en que el Señor, su Señor, mi Señor, tu Señor, hizo el milagro más grande de todos: resucitar de entre los muertos. Amén. Hermano, la resurrección, escucha esto. Ahorita voy a explicar detalles, pero
Estoy todavía dándote un panorama de que quiero que tomes para toda la explicación que viene luego. La resurrección de Cristo no es el resultado de la expectativa humana. Nadie esperaba que resucitara. Esa es la verdad. Aunque Él anunció muchísimas veces que Él iba a morir y iba a volver a la vida, sus discípulos parece que no lo entendieron. No vemos, hermano, ningún indicio en la palabra de Dios de que los discípulos hayan dicho: tranquilos, tranquilos, mañana resucita. Mañana se cumple lo que Él dijo. En 3 días destruyo el templo y en 3 días lo levanto. Y acuérdense que Él lo dijo clarito. No estoy hablando de ese templo, estoy hablando de mi cuerpo. No, nadie se acordó de esas palabras. Bueno, ni de la señal de Jonás. Acuérdense, Él dijo: la señal de Jonás, la señal de Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días. Mañana, no, hermano, no hay indicios de eso. Ningún discípulo, ni Pedro, ni Bernabé, Bernabé era uno de ellos, no, ¿verdad? Andrés, ni Juan, ninguno, ni las mujeres, ni siquiera María, la madre del Señor, que tenía el testimonio de lo que había pasado en su concepción. No, ni siquiera ella, no hay indicio de eso. Así que la resurrección no es el resultado de la expectativa humana. Nadie esperaba que Él resucitara. Como a veces igual, hermano, muchas veces llegamos a nuestro sábado y ya no esperamos que ocurra nada. Ya no esperamos que pase nada. Ya no esperamos que el Señor responda, ni que haya un auxilio, ni haya algún tipo de... Y fíjate que a veces eso puede ser malo, pero a veces puede ser muy bueno. Porque muchos han estado esperando tener hijos y cuando ya dicen: no, ya, no más, dejemos el asunto en manos de Dios, se acabó, ya no. Entonces viene el hijo. Cuando ya perdemos toda expectativa de tener un trabajo y decir: no, ya metí currículums aquí, ya metí entrevistas allá, ya hice todo, ya me cansé. Señor, ya no puedo. Y nuestras expectativas, a veces decimos: Señor, ya mira, ya no te la pido de gerente, te la pido de barrendero. Y nuestras expectativas, entonces viene la respuesta del Señor. Porque ciertamente el Señor a veces quiere matar nuestras expectativas para que toda la gloria de su respuesta sea solo para Él. La resurrección fue la irrupción de Dios cumpliendo su propia palabra. La irrupción. ¿Entiendes esa expresión? Irrumpir de una manera violenta, manifestarse de una manera violenta, sacudiendo todo. Mira lo que dice Lucas 24, versículo 5. Y al llenarse ellas de miedo, las 2 mujeres, ¿verdad? Que fueron. Mira, interesante, antes de que lo lea, estas 2 mujeres, hermano, no fueron a recibir a Jesús resucitado. Ellas no fueron diciendo: uy, 3 días, se cumplieron 3 días. Vamos, ya seguramente el Señor nos está esperando para que le hagamos culto. No iban danzando y con panderos en las manos, porque no, ¿con qué iban? Fíjate cómo iban ellas. Un poquito antes, el versículo 1, el primer día de la semana, domingo, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. No iban con panderos. ¿Con qué iban? Iban a preparar, a honrar el cuerpo de un difunto. Aunque ya le habían puesto, hermano, una serie de ungüentos aromáticos, ellas querían hacer algo más. Como que sintieron que no lo habían hecho tan rápido, porque se venía el Sabbat, que sintieron que no lo habían hecho completo o bien. Así que ellas querían completar la preparación mortuoria. En otras palabras, darle una digna, decente, honrosa y hermosa sepultura. Eso llevaban en la mente, no esperaban al resucitado.
Pero cuando llegan, la palabra dice, versículo 4, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y al llenarse ellas de miedo y bajar el rostro a tierra, les dijeron ellos, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden cómo les habló de esto estando él en Galilea. Estos dos varones, hermano, que sabemos por los otros evangelios que eran ángeles, le dijeron, recuerden, eso ya se los había dicho él. ¿Has venido al culto sin expectativas? ¿Has venido al culto con el pandero tirado? Porque no hay más expectativas. Muchos no vienen al culto, hermano, con pandero en las manos. Y fíjate que a veces criticamos, no, usted tiene que venir ya pilas y tiene que venir danzando y tiene que entrar gritando porque usted viene a ver al Señor. Eso es cierto. Y a veces venimos así, venimos con esa certeza, con esa fuerza, con ese entendimiento. Nos levantamos, hermano, y de que nos levantamos, solo nos levantamos así, ya estamos cantando, ¿verdad? Pero la verdad es que a veces hemos vivido sábados silenciosos, hermano. Y venimos con muy pocas expectativas al culto. Pero venimos. Así que, hermano, yo creo que hay que tener entendimiento. No todas las veces venimos cantando y danzando. A veces venimos como las mujeres, honrando a Jesús, amando a Jesús, creyendo en Jesús, pero con pocas expectativas porque hemos tocado fondo. Pero, oh, bendito es el Señor, porque cuántos cultos no hemos venido con poca o nada de expectativas y nos vamos llenos de la fuerza, de la esperanza, del consuelo, o por lo menos, hermano, de una respuesta a nuestro entendimiento. Lo importante es que no dejes de venir, hermano. Sea que vengas con el pandero en la mano, danzando y brincando y saltando como borrego de manada, o sea que vengas solamente con tus manos dispuestas a darle al Señor el reconocimiento debido a su nombre, pero sin mucha energía en tu corazón. Te puedes llevar una sorpresa y encontrarte con el resucitado. Mateo 27, versículo, ya te digo, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Ahí murió. Y he aquí, mira las señales, él ya murió. Y mira las señales que empieza a ver. El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Y saliendo los sepulcros después de la resurrección, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, viendo el terremoto y las cosas que acontecieron, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Qué declaración tan poderosa. Hace 15 días decíamos, es increíble que ni los religiosos, ni los que leían la Torá, ni los propios discípulos que vieron tantos milagros y prodigios pudieron tener entendimiento de quién era el que moría. Mejor un romano pagano, acostumbrado a la violencia, el Espíritu Santo le sopló al oído para que quedara registrado en los evangelios. El que ha muerto es el Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? ¿Y por qué lo supo o por qué lo dijo? Porque vio las señales. Cuando el centurión vio las señales, dijo, esto no es normal, esto jamás lo he visto. He matado a mucha gente en el campo de batalla, o he matado a mucha gente también condenándolos a la muerte, y esto nunca ha pasado. Este no es normal, este no es de la tierra, este es extraordinario. Ese es mi Jesús, hermano, extraordinario.
Cuando Jesús muere, hermano, la creación entera reacciona. Ya hablamos de las tinieblas. Pero mira ahora, hermano, la creación entera empieza a reaccionar. Cuando Jesús muere, empieza a haber señales. El velo del templo se rasgó. Pero hay un detalle que quiero que por favor anotes. De arriba a abajo. Ese no es un detalle menor. Eso no fue puesto ahí nada más al azar. Fue rasgado de arriba a abajo. ¿Qué significa eso? El hombre no puede acceder a Dios. El hombre, es imposible que el hombre acceda a Dios. De abajo hacia arriba no puede haber un encuentro. El encuentro tenía que venir de arriba hacia abajo. Esa rasgadura del templo de arriba abajo es la descripción física de Filipenses capítulo 2. Y estando el verbo en forma de Dios, no se aferró a ser a Dios o ser como Dios, sino que se despojó a sí mismo. Empieza la rasgadura. Tomando forma de hombre. Y estando en forma de hombre se hizo obediente, siervo, hasta la muerte. Y muerte de cruz, para descender a lo más bajo, para que todo lo que está abajo en la tierra y arriba en los cielos declare que Jesucristo es el Señor. Jesucristo rasgó el velo, lo fue rasgando, y cuando llegó a la cruz del Calvario y descendió a los infiernos, lo hizo, hermano, para tomar el pecado de todos, pagar el precio por el pecado de todos y después, habiendo descendido, extender su mano y tomar nuestras manos y empezar el ascenso. Jesucristo dijo: porque yo quiero que donde yo esté, estén también vosotros. Así que él ahora el descenso, hermano, lo comenzó a hacer, pero tomado de nuestras manos. El velo entonces es la señal física clara de que la barrera ha sido removida. El obstáculo ha sido quitado. Y ahora el que estaba en los cielos descendió a la tierra, desgarró el cosmos, desgarró el velo de los universos, desgarró el velo de la tierra, de la humanidad, del pecado, para que el acceso quedara libre. Pero no nada más se desgarra el velo, la tierra se sacude, la tierra tiembla, las rocas se parten, hermano. Ahí estaba mostrando el Señor su poderío, el Todopoderoso, el Creador de la tierra, mostrando que le pertenece. La tierra es mía y todo lo que en ella hay. Por eso en el momento que Él muere demuestra que eso es suyo. Es como un golpe en la mesa que el Señor da, declarando: todo esto es mío. Por eso lo puedo yo sacudir, remover en el momento que yo quiera. La creación entonces reconoce quién es su creador. Ya los cielos se habían oscurecido, ya las estrellas se habían apagado. Ahora la tierra está respondiendo también. Hermano, el universo no permanece inmóvil, indiferente. Los religiosos sí. Los detractores sí. Tristemente, hermano, quizás hasta muchos seguidores de Jesús solamente se asustaron cuando la tierra se sacudió. Cuando Jesús moría, no sé cuántos pensamientos pudo haber habido, pero la tierra no. La tierra tenía que ser removida reconociendo quién es su creador. Y el pasaje, hermano, ese pasaje complicado que a muchos no les gusta mencionar ni tocar. Pero también ahí hay un mensaje poderosísimo, hermano. Porque la palabra dice que los sepulcros se abrieron. Esta es una señal más profunda. Porque el velo, hermano, es la señal de los cielos. Los cielos fueron sacudidos de arriba a abajo. De los cielos a la tierra. La tierra tiembla. La creación de la tierra se sacude. Pero tenía que ir más abajo. Así que la señal no puede ser solo en los cielos, no puede ser solo en la tierra, porque el Señor no es solo creador del cielo y de la tierra, es creador aún de todo lo que está debajo de la tierra.
Y no estoy hablando en un asunto geográfico. No estoy hablando debajo de la tierra pensando, hermano, en el centro donde está la lava, el magma. No, no, no. Cuando el Señor desciende debajo de la tierra es un asunto espiritual. Trasciende las dimensiones de lo visible y de lo invisible. Cuando el Señor nos muestra que los sepulcros se abren, es la señal diciendo: ¡hey! Y voy más bajo todavía. Todavía hay más dominios que conquistar. Hay más dominios que tomar con mi muerte. Y la señal de que eso está ocurriendo son los sepulcros que se abren. Es un aviso. El dominio de la muerte también se está fracturando. Se fractura el velo, los cielos. El acceso al Padre se está abriendo. El acceso al reino de los cielos se está abriendo. Las piedras se rompen. Toda limitación humana, toda limitación en la tierra se está rompiendo. No hay poder en la tierra tampoco que te impide venir al Señor. ¿Cuántos intentos han habido en la tierra humanamente hablando? ¿Cuántos intentos? ¿Cuántas herejías? ¿Cuántas ideologías? Y todas, hermano, con sus promotores están en la basura. Mi Señor ha seguido rompiendo, hermano, cuánta herejía se ha levantado, cuánta ideología. ¿Sabes cuál es la noticia de hoy en la mañana? Los directivos de esta agrupación que tiene influencia en todo el mundo, con empresas y con inversiones y con asociaciones, BlackRock se llama, ¿verdad? Ok. Hoy reconocieron que el movimiento woke es un experimento fallido. Un experimento fallido. ¿Qué significa? Que ellos financiaron todo este rollo de la ideología de género, todo este rollo del feminismo, tiene un financiamiento millonario y hoy reconocieron que está fallando. ¿Quién sabe qué otra cosa diabólica y satánica igual o peor se les va a ocurrir? Pero toda idea humana, religiosa, política, económica, ideológica, cualquiera que se levante, se va a fracturar como las piedras que se rompieron el día en que Jesús murió. Pero tenía que romperse algo más. Los sepulcros se rompieron. Y cuando se rompieron los sepulcros era la señal de que el dominio de la muerte también se estaba fracturando desde adentro. Era como que si la cruz del Calvario, hermano, en ese momento en que el Señor dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Una onda expansiva, hermano, a los cielos, a la tierra y debajo de la tierra. Y la palabra dice, Mateo dice y apunta: y los cuerpos de muchos santos se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Ya hablamos hace 15 días de esto. Hay muchas interpretaciones acerca de esto. No vamos a volver a repetirlo. Lo único que quiero decir hoy es que hubo una resurrección ahí. Hubo una resurrección. Sin embargo, dice que no salieron de los sepulcros hasta que Jesús resucitara, para que se cumpliera la escritura cuando dice que Jesucristo es la primicia de los que durmieron. 1 Corintios 15:20. Jesús es el primero. Entonces estos que se levantaron, va a seguir siendo un misterio, hermano. Yo creo que una idea muy importante, un entendimiento muy valioso que tenemos que tener es que no tratemos de decir más de lo que la Biblia dice. Podemos tener ideas, podemos tener interpretaciones, o más bien especulaciones, porque la interpretación fluye de la palabra. La especulación es cuando nosotros tenemos nuestras pensadas, ¿verdad? Se quedaron ahí, descendieron con Jesús al infierno, fueron testigos del mensaje de victoria. Eso es muy posible, hermano. Eso es muy posible.
fueron testigos, así como hubo testigos de su victoria en la cruz. Era necesario que hubiera testigos de la manifestación de su victoria en el entramado de la muerte. Es posible. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que dice: porque yo no haré nada si no es en presencia de uno o dos testigos. Posiblemente, forzando un poquito ese versículo, si el Señor Jesús tuvo testigos en el día de su nacimiento, tuvo testigos en el día del inicio de su ministerio, tuvo testigos en el día de su aprehensión en el Getsemaní, tuvo testigos en el día de su muerte en la cruz. Posiblemente tuvo, a diferencia de Jonás, que no tuvo ningún testigo, Jesucristo pudo haber tenido testigos. Es una especulación, porque una pregunta se queda en el aire: ¿para qué volvieron a la vida estos cuerpos de muchos santos, no de todos, de muchos santos que habían partido? Tenía que bajar Jesús todavía 3 días al recinto de los muertos, a proclamar su victoria, no a salvar, hermano, porque la salvación es en vida. No a llevarse, o quizá a llevarse, pero a los redimidos de todo el Antiguo Testamento. Eso es posible. Pero no a salvar a nadie que no haya sido ya salvo por su fe en el Mesías. Se necesitaban testigos. No puedo decir categóricamente que sí, pero solamente en una lógica de cómo siempre hubo testigos en cada etapa de la vida del Mesías. Es una posibilidad. Lo que sí sé, porque eso sí lo dice la Biblia, es que estos muertos volvieron a la vida, pero no salieron del sepulcro hasta que Jesús vino de su proclamación. Ahora, ¿con qué cuerpo descendió al infierno? Eso también está en el rango de la especulación. ¿Fue solamente su espíritu el que descendió? ¿O tomó el cuerpo y se hizo glorioso para descender en cuerpo y espíritu? Porque recuerda que el cuerpo con el que resucita Jesús fue un cuerpo glorioso. Atravesaba muros, se aparecía al centro de los cuartos de las habitaciones y de la misma forma desaparecía. Es decir, cuando Cristo resucita con un cuerpo que ya no está regido bajo las leyes de la física como la conocemos. El cuerpo de Jesús, hermano, era un cuerpo metafísico, físico, pero más allá de la física conocida. Era un cuerpo que se movía en la física cuántica, si tú lo quieres entender de alguna manera. Era un cuerpo, hermano, que trascendía al tiempo y al espacio, pero comía. ¿Qué te parece? Que seguía comiendo. Tomás lo tocó. Las mujeres lo tocaron. Partió el pan en presencia de los discípulos de Maús. ¡Ja! Nos explota la mente. Así que Jesús, como él mismo lo dijo, tengo el poder para dar mi vida y volverla a tomar. En el momento en que cerraron la tumba con la roca, en ese momento Jesús podía volver a tomar el cuerpo, pero ya no el mismo cuerpo, sino un cuerpo glorificado por el poder del Padre. Y con ese cuerpo que trascendía tiempo y espacio, con todo su ser integral, poder descender a la región de los muertos. Eso es posible por todo lo que vemos que ocurrió después de la resurrección, por todos los datos, por todas las evidencias bien documentadas que nos hablan de un cuerpo trascendente, nos hablan de un cuerpo glorificado, nos hablan de una naturaleza celeste después de la resurrección. Sin embargo, aunque solamente son pensamientos y posibilidades, quedémonos con lo que la Biblia dice. Jesucristo no salió, los muertos que resucitaron no salieron de sus tumbas hasta que el primero de entre los muertos tenía que manifestarse. Así que, hasta aquí. El viernes, la muerte fue confrontada. El sábado, la muerte fue invadida.
El domingo, la muerte, caput, fue vencida. Dame un aplauso al Señor. Pero la señal de Jonás continúa, hermano, todavía no acaba. La señal de Jonás nos dice algo más. Recuerda que Jesús no eligió la figura de Jonás de manera arbitraria. Ahí estaba escondido el mensaje de la gran señal. Así que la historia de Jonás tenía que tener más matices. Vamos a Jonás una vez más. Jonás 2, aunque ya lo mencioné, vamos a leer un poquito más de ahí. Jonás 2, capítulo 2. Versículo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y oíste mi voz. Me echaste en lo profundo de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: soy rechazado delante de tus ojos, mas todavía miraré hacia tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, las algas se enredaron en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Ahí completamente Jonás está diciendo, recuerda que esto lo escribió Jonás después, ¿verdad? Jonás está diciendo: me resucitaste. Me resucitaste. No nada más está describiendo su crisis emocional, hermano. Está describiendo el drama de su experiencia de muerte. Esto es lo que yo vi cuando me morí. Es lo que está diciendo. Esto es lo que sentí cuando me morí. Esto es lo que experimenté cuando me morí. Y de ahí el Señor me sacó del Seol, del abismo, del encierro, del descenso al lugar más profundo de la muerte. De ahí el Señor me sacó. Hermano, todo lo que está diciendo Jonás es: yo merecía la muerte, yo merecía el juicio, yo merecía el abismo, yo merecía la condenación, yo merecía ser destruido, yo merecía quedarme en ese lugar de oscuridad. Pero de ahí el Señor tuvo misericordia, se compadeció de mí y me sacó de ahí. Ahora, Él es el tipo de Jesús, Él es figura de Jesús. Jonás, con todo lo que está diciendo, es que Jonás descendió a ese lugar porque fue desobediente a Dios. En otras palabras, es el lugar que todos los desobedientes merecen y van a terminar. Jonás merecía quedarse ahí por desobediente. Sin embargo, Cristo no descendió por desobediente, Él descendió en obediencia al Padre, en obediencia perfecta. Jonás es arrojado ahí como un juicio, como una condenación, igual que van a ser arrojados todos los que estén en sus delitos y pecados. Van a ser arrojados, aunque no quieran. No va a haber poder humano que evite que sean arrojados a ese lugar de soledad y de oscuridad. Pero Cristo no fue arrojado, Él se entregó, Él subió voluntariamente a la cruz. Él, hermano, dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. Aquí es donde las diferencias se marcan entre Jonás y Jesús. Sin embargo, el patrón entre Jonás y Jesús permanecen. Hubo un descenso a la región de los muertos. Hubo un encierro en el lugar de los muertos. Hubo un silencio. Pero al tercer día, una salida. Jesús cumple de manera perfecta lo que Jonás solamente nos traza de una manera tipológica. Cuando Jesús dice en la palabra que tenía que ser llevado al corazón de la tierra, tenemos que entenderlo otra vez. No está hablando del centro de la tierra, está describiendo una realidad más profunda de su obra redentora. Es decir, que no te quepa duda, hermano, lo que ves y lo que no ves, el Señor ya pagó por ti.
Lo que entiendes y lo que no entiendes, el Señor ya pagó por ti. Por eso el credo incluyó esta parte. Hoy, hermano, ahora que he estado estudiando esto, yo he visto algunos autores que han tratado de omitir. Les cuesta trabajo. Hay autores que no ponen descendió a los infiernos. Encontré un libro que habla del credo. De hecho, lo estudié un poquito para entender todo esto. Pero ¿qué crees? Que omite esta parte. No se mete en problemas. No mencionan descendió a los infiernos. Pero cuando yo veo que el Señor descendió a los infiernos, yo digo, el Señor hizo todo y más por mí. Lo que alcanzo a ver a nivel de mi humanidad, el Señor me libró. Pero lo que no alcanzo ni a ver, ni a entender, ni siquiera a concebir, el Señor también me libró. Es como cuando le decimos a un joven que perdone a sus padres, porque a veces los jóvenes son muy duros para juzgar y criticar a sus padres. Y yo muchas veces les he dicho, tienes que entender que tus padres tienen áreas oscuras que tú no conoces y que no quieren que conozcas. Pero algo es seguro, tus padres cometen errores, uno, porque tienen esas áreas oscuras de su vida que tú no conoces. Pero también a veces tus padres son duros contigo porque no quieren que vivas las mismas áreas oscuras que ellos ya vivieron. Así que, de alguna manera, esta es un área oscura. Jesús descendió a los infiernos. Los detalles no los sabemos, pero nos debe de bastar con saber que el Señor nos libró de esas áreas oscuras que la Biblia no detalla, pero que ahora ni tú ni yo vamos a pisar. Ni tú ni yo, si es que tú ya entregaste tu vida a Jesús. Vamos a conocer. Ahora, que si tú no has entregado tu vida a Jesús o estás escuchando este mensaje y no has entregado tu vida a Jesús, aunque te sueltes una carcajada, en lo profundo de tu corazón vas a temblar porque puede ser tu destino final. El credo no añade dramatismo, establece límites doctrinales. Es lo que está buscando el credo. Crean esto, aprendan esto. Afírmense en esto. La victoria de Cristo, hermano, fue en la cruz del Calvario. Pero no tendríamos entendimiento de esa victoria si no hubiera descendido al mismo territorio donde la muerte tiene cumplimiento. Bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros? Entonces, cuando muramos, ¿qué sucede? La palabra dice que cuando un cristiano, cuando un creyente muere, inmediatamente ve el rostro de su Señor. Demos un aplauso a Jesús por eso. La Escritura insiste entonces, se tenía que cumplir la señal de Jonás, que en 3 días o al tercer día fue arrojado del vientre del pez. Tenía que cumplirse a cabalidad. Mira cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Es Pablo hablando. Esto lo recibí yo, dice Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. ¿En dónde murió? En la cruz. Que fue sepultado. ¿En dónde fue sepultado? Ahí, en una tumba en la roca. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿No es esto el credo? ¿No es esto lo mismo que dice el credo? Que murió bajo poder de Poncio Pilatos, crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Y todavía hay algunos que dicen que estamos predicando el credo católico. Lean su Biblia, señores. El tercer día, hermano, es un patrón que no nada más Pablo se jacta y diciendo esto me lo dio el Señor, esto yo lo entendí, el Señor me lo mostró. Es un patrón en toda la Escritura. Mira solamente estos 3 ejemplos rápidos. Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él.
El propio libro de Jonás, capítulo 1, versículo 17, dice: y el Señor dispuso de un gran pez para que tragara a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y mira lo que dice Génesis 22:4. Génesis 22:4. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y vio el lugar de lejos. El tercer día, hermano, nos habla de la intervención de Dios cuando todo parece terminado. El tercer día nos habla de la irrupción de Dios, trayendo vida, trayendo esperanza, trayendo fidelidad. El tercer día nos dice: no todo está terminado. El tercer día es un mensaje que nos dice: no todo está acabado. Y esto nos debería dar esperanza a nosotros también, hermano. Porque cuando todo parece terminado, detenido, en pausa, acabado, cuando parece que hay un silencio a nuestro alrededor y no hay respuestas, cuando parece que no avanzamos en un área específica de nuestra vida, quizá el Señor nos va a meter en crisis como a Jonás. Pero el tercer día va a llegar. El tercer día, quizá para ti, para mí no va a ser el tercer día, van a ser 10 días o 10 años. Pero va a llegar. Ahora, ¿qué sucede después del tercer día? La resurrección. Y aquí comienzan los tambores. Y aquí comienzan los címbalos. Y aquí comienzan las trompetas. La angustia, hermano, de esa banda mortuoria, de ese sonido lúgubre del viernes, se acabó. El silencio del sábado, ese silencio de incertidumbre, se termina porque ahora vienen las fanfarrias. Este es el corazón del evangelio. Sin este pasaje, hermano, sin estos textos, sin estas declaraciones, hermano, tu vida y mi vida, la historia misma del cristianismo carece de sentido. La resurrección, hermano, no es el epílogo de los evangelios. Aunque pareciera, no lo es. Aunque, mi hermano, ¿por qué los evangelios terminan con la resurrección y no escriben más? Mateo nos dice un poquito más, ¿verdad? Juan nos dice un poquito más, nos narra de cómo el Señor llamó a sus discípulos del mar. Pero esos detalles, hermano, son solamente para fortalecer el hecho de la resurrección. ¿Por qué no escriben más? Porque el mensaje de los evangelistas es: esto es lo importante, ya no digamos más. Ya, podemos irnos. Podemos cerrar la puerta. Podemos bajar la cortina. En esto está todo. Todo lo que ya les hablamos, les platicamos: el nacimiento, el bautismo, los milagros, las señales, los sermones, todo, la muerte. Si esto no existe, no tiene razón. Todo esto lo hemos escrito para que vean que todo esto se va a cumplir, tiene razón, tiene sentido, es verdadero, porque solo en este pequeño pedazo de todo lo escrito se sostiene. El apóstol Pablo lo dice con claridad. Romanos 4:25, porque Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo está entregado por nuestros pecados, esto es la cruz. Pero la resurrección es para nuestra justificación, es decir, eso valida la obra de redención en la cruz. Hermano, el hermano R.C. Sproul, teólogo, pastor, dijo algo acerca de esto que estoy completamente de acuerdo, y como lo dije, si de todo lo dicho no te acuerdas de nada, acuérdate de esta frase. Si de todo lo dicho no te tiene sentido, esta espero que sí. El hermano R.C. Sproul dijo: la resurrección es el amén de Dios al consumado es de Cristo. En la cruz el Señor Jesucristo dijo: consumado es, completado, terminado, pagado.
Pero cuando la tumba se abre, la roca es movida y los ángeles declaran: no está aquí, ha resucitado. Ese fue el amén del Padre. Así es. O como decía un hermano que se congregaba con el hermano Otto: eso es verdad. Siempre escuchabas a un hermano que decía: eso es verdad. Ese es el amén de Dios. Sin la resurrección, hermano, todo es historia. Sin la resurrección, todo es anecdótico. Pero cuando el Señor sale, se afirma, se solidifica. La cruz de Cristo, hermano, es el pago. Ahí se pagó. Pero la resurrección, hermano, es el recibo sellado. Cuando tú compras algo, pides que te den un ticket. Y si tú tienes que comprobar impuestos, todavía más, necesitas una factura. Porque eso es lo que dice: sí se pagó, sí se cumplió, no se debe nada. Así que el Señor, hermano, tenía que darnos un sello, una factura, un recibo de pago que dijera: está pagado, está completado, no se debe nada, puedes caminar confiado, puedes tener seguridad en tu vida. Si crees en esto, tienes vida eterna. Sin resurrección, hermano, la cruz quedaría suspendida en una interrogante cósmica. Vino la resurrección y entonces le dio sentido a todo y cada detalle que ocurrió en la cruz. Si tú casi lloras, si tú se te hizo tu corazón como un puño cuando hablamos de la crucifixión y hablamos del fraglum romano y hablamos del patíbulum y hablamos de la corona de espinas y hablamos de el paro cardíaco y del agua que salió del costado y casi lloras, pero tú no crees en la resurrección, son lágrimas que no te salvan del infierno. Dios no quiere que le tengas lástima. Si no hay resurrección, hermano, sigues engañado. Por eso nadie se atreva a decir que Jesús fue un mártir, ni un revolucionario que fue callado en sus ideales, ni un sacrificio noble. No. Hay quien solo se queda con: fue el más grande acto de amor. Y sí lo fue, claro que lo fue, pero no nos podemos quedar ahí. Porque ese grande y notable acto de amor en la cruz, si no hay resurrección, no tendría verdad sus últimas palabras: consumado es. No es que no tendrían verdad, más bien no tendrían testimonio. Pero cuando viene la resurrección, se quita toda duda. La justicia de Dios ha sido satisfecha, el pecado ha sido juzgado, la ira de Dios ha sido absorbida y la obra de redención, el pago completo hasta el último cuadrante, ha sido completado. Juan Calvino dijo: en la resurrección de Cristo tenemos la certeza de que la muerte ha sido vencida y la justicia ha sido plenamente satisfecha. Este es el evangelio que nosotros creemos. Por eso, hermano, cuando vino el domingo, no fue nada más que Jesús volvió a vivir. Lo que ocurrió fue que el Padre vindicó. El Padre vindicó públicamente. Hermanos, si el Señor murió públicamente, tenía que haber una evidencia pública de su resurrección. El viernes los hombres dijeron: Él es culpable. El sábado dijeron: ¿y sí sería culpable? Pero vino el domingo y el domingo fue Dios el que gritó. La tumba fue el grito del Padre diciendo: Él es justo quien dijo ser el Hijo de Dios. Amén.
Apocalipsis 1:17 dice, me volví, versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Tú ya sabes quién es, ¿verdad? Claro, tú has leído la Biblia, sabes quién es el Hijo del Hombre. Resucitado, 100 años o 70 años después de su resurrección, está viendo esto Juan más o menos, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Era un ser luminoso. Y su voz como estruendo. Cuando hablaba, su voz era un estruendo de aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando le vi, caí como muerto. Y dime, ¿quién no? Cuando le vi, caí como muerto, hermano. ¿Quién no va a caer como muerto ante esta visión? Es el mismo Jesús que vio cuando él se recostaba en el costado de Jesús. Era el mismo Jesús que vio cuando subió a la cruz. No, hermano, este Cristo resucitado es sublime, es glorioso, es inimaginable. Por eso, hermano, cuando yo escucho, perdón, hermano, soy un escéptico que cree en Jesús, pero soy escéptico en el hombre. Y cuando de repente yo escucho a algunos que dicen, yo vi a Jesús, y yo digo, oh, gloria a Dios, ¿verdad? Pero dicen, y lo vi así. ¿Y saben qué me describen? Me describen al Jesús, hermano, que yo miraba en los cuadros cuando estaba chiquito y mi abuelita me decía, mire, ese es Jesús. Me describen a ese de los cuadros, rubio y con barba afilada y nariz griega, rubio y piel blanca. No he escuchado a ni uno que me diga, vi a Jesús y me diga esto que Juan vio. Y mira que si alguien pudo haber descrito a Jesús tal cual, era Juan. Pero Juan dice, y vi a Jesús, vi al Hijo del Hombre. Su piel era del color del bronce, solo que con luz. Y su rostro era luminoso y su cabello blanco como la nieve. Y su voz temible. Yo también creía. Y esos que dicen que han visto a Jesús hasta... No, hermano, hasta ponen la cara así de... No, hermano, yo veo esto, hermano, y mi quijada se va al piso, hermano. Este es Jesús resucitado. Sí, con las marcas en sus manos y en su costado, pero glorioso, resucitado, sublime, celeste. Y ahora sí, hermano, ¿cuál te dije? 17. Y cuando lo vi, caí muerto a sus pies. Como muerto, ¿verdad? Y puso su diestra, qué gloria, su mano sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo, no el que vive, el que vivo eternamente. Y estuve muerto, ahí sí en pasado. El uso de los verbos aquí no es casual. El que vivo, hermano, es un presente constante. El que estuve muerto, eso es pasado. Mas he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y mira la última parte. Esto, hermano, yo creo que tenía que venir Jesús a decírselo a Juan y a toda la iglesia. Era importante. Y tengo las llaves de la vida y la muerte. Porque Jesús te salvó con su muerte, pero también con su vida. Te salvó con su vida, pero también con su muerte. Y ese con su vida y con su muerte tiene que ser en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Así que, hermano, ahora el que posee las llaves de la muerte, Satanás nunca las tuvo, ¿Quién tuvo las llaves de la muerte? Yo creo que esto es una, ¿cómo se dice? Es una alegoría. No es que alguien las haya tenido. Lo que está tratando de decir es que ahora Él es completo dueño y dominante del día de tu nacimiento y de tu día de tu muerte. Antes no lo era, no, también lo era, porque Él sigue siendo Dios.
Lo que ahora está diciendo es que Él, el Hijo, le da la vida a quien Él quiere. Le da la vida a quien Él quiere y libra de la muerte a quien Él le place. Ya se te reveló, ya te mostró su amor, ya te mostró su gloria. Abrázalo y dile: sí, Señor, yo recibo la vida que en tu nombre, que en tu sacrificio y en tu resurrección tú nos das. Hermano, lo que está diciendo Jesús en este pasaje es que Él no solo atravesó la muerte cuando descendió a los infiernos, que no solo pasó por el sepulcro cuando se le colocó en una tumba. Lo que está diciendo Él es que Él gobierna todo eso. Habiendo dicho eso, hermano, hasta nuestros funerales, quitémonos esas telarañas religiosas, místicas que traemos. Hasta cuando hacemos ¿cómo le llaman? La velación. Ay, es que hay que estar toda la noche con el muertito. ¿Qué, se te va a ir? ¿Se te va a escapar o qué? Si tú quieres estar ahí porque tu corazón, porque tú amabas, a lo mejor es un familiar y tú por tu corazón quieres estar ahí sintiendo que es los últimos momentos en que vas a estar, bueno, es tu corazón realmente. Pero ¿qué pasaría si cierran la puerta del velatorio y dicen: ok, ya hicimos un servicio, ya dimos gracias por la vida de nuestro familiar, cerramos las puertas del velatorio, váyanse todos a dormir y mañana nos vemos aquí temprano para dar la última despedida en el cementerio? No pasa nada, hermano. No pasa nada. Cuando yo me muera, cierran las puertas del velatorio, se van todos a dormir. Bueno, los que sigan vivos, porque quién sabe quién se vaya por delante, ¿verdad? ¿Para qué todos desvelados, todos ahí con cara de mártir? Mejor bien descansados para despedir a los que amamos con toda la energía. Yo sé, los sentimientos ganan. Los sentimientos ahí se hacen un nudo y eso también yo lo entiendo. Pero muchas de las cosas debemos entenderlas más por los que están vivos. Porque si un hermano en Cristo murió, las llaves de las muertes las tiene Cristo y ese hermano en cuanto muere ve el rostro de su Señor. La muerte no tiene poder en sí misma para los cristianos. La muerte es solamente el momento en que el Señor nos dice: bien, siervo, en lo poco fuiste fiel. No, yo sé que la palabra dice en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. John Owen lo dijo con esta verdad contundente. John Owen, puritano del siglo XVIII. La muerte de Cristo fue la muerte de la muerte. Fue John Owen quien lo dijo, nadie más. Jesucristo fue la muerte de la muerte. Así que los cristianos todavía morimos, pero la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Pasaremos por ese periodo, el tiempo que Dios determine, pero la muerte ya no gobierna sobre los hijos de Dios. La muerte todavía duele y nos duele mucho, precisamente porque tenemos muy poco conocimiento y entendimiento de ella. Pero debes estar tranquilo con algo, que la muerte tuya o la muerte de un familiar amado que murió en el Señor no decide su final. El final, todavía falta mucho por escribirse. Por eso los cristianos, la iglesia cristiana, no negamos la muerte. Todavía hay muerte. Pero la muerte no le damos la última palabra. Por eso cuando un cristiano muere, los cristianos no le damos la última palabra. Los cristianos no podemos decirle adiós a alguien que ha muerto en Cristo, porque la última palabra no está dicha. Por eso cuando un creyente muere, todos los cristianos debemos sencillamente y con lágrimas en los ojos por la pérdida, pero con fe y certeza en nuestro corazón en Cristo Jesús, decirle: querido hermano, querida hermana, hasta luego. Porque el día de la resurrección de aquel que tiene las llaves de la vida y la muerte nos espera a los dos. La cruz no fue una derrota, fue el comienzo de la victoria. La sepultura, hermano, no fue una derrota, fue solamente el puente hacia la manifestación de su victoria. Cuando Cristo resucita,
deja claro completamente quién es el Rey de Reyes y Señor de señores. Pero la historia de Jonás todavía no termina. Y por eso te pido los últimos minutos. No quiero dejar a Jonás ahí colgado del escenario. Jonás 3, versículo 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Pon atención, por segunda vez. ¿Te diste cuenta que mientras Jonás estuvo en el vientre del pez y clamó desde el Seol, Dios no le habló? Dios no le habló. Hay veces en que Dios no te habla, solamente te empuja y duele. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande en extremo, de un recorrido de 3 días. Solo esa parte. Tú lee el resto, hermano, si quieres. Pero, hermano, ¿cómo termina la historia de Jonás? ¿Con su resurrección? No, hubo algo más. Una proclamación. Cuando Jonás es lanzado en la tierra y camina desde la playa donde es arrojado hasta Nínive, hermano, Jonás va con una idea: tengo que proclamar, tengo que proclamar, tengo que proclamar, tengo que decir cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Tengo que advertirle a esta ciudad que el Seol es horrible, que el Seol es terrible, que la muerte es lo más horroroso, que tienen que abrazar la vida. Y cuando llegó Jonás, hermano, Jonás el resucitado, él mismo era una señal. Cuando escucharon el mensaje tan escueto de Jonás: arrepiéntanse porque de aquí a 3 días Nínive va a ser destruido. Un mensaje escueto, un mensaje sin mucha retórica. Sin embargo, él era la señal. ¿Por qué? Porque era la señal del que había estado muerto y ahora estaba vivo. Cristo no descendió, hermano, nada más para que después digamos: ahora está vivo. Él descendió para que Él se convirtiera en un mensaje, nuestro mensaje. Por eso Pablo dice: no quiero saber nada de ustedes más que de Cristo y a este crucificado, porque cuando hablamos de la cruz no puede haber cruz sin resurrección. Así que predicar una iglesia que predica a Cristo y a este crucificado es una iglesia que predica al que murió, pero también al que resucitó. La resurrección, hermano, no es el final del evangelio. Es el final del evangelio de Marcos, Lucas, Juan y ¿quién me falta? Y Mateo. Pero es el principio del mensaje de la iglesia. Porque la iglesia somos los que hemos escuchado este mensaje de vida y ahora nosotros somos los que estaban muertos y han resucitado. Nosotros somos los que estábamos muertos en delitos y pecados y ahora hemos escuchado el mensaje del resucitado, como Nínive. Nínive escuchó el mensaje del resucitado y ¿qué pasó? Se arrepintieron. Se arrepintieron todos, hombres, mujeres, niños. La palabra dice que hasta los animales los pusieron a hacer ayuno. Y el Señor, ¿qué pasó con Nínive? Tuvo compasión de esa gran ciudad. De hecho, así termina el evangelio, el mensaje de Jonás. Mira cómo termina: no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde no hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. No tendré misericordia de ellos. Y aquí hay un dato, hermano, anecdótico, particular, peculiar. 120,000 personas en Nínive que se arrepintieron cuando vieron al resucitado Jonás. ¿Sabes cuántos había en el aposento alto cuando vieron al resucitado Jesús y recibieron el Espíritu Santo? 120. Es un dato anecdótico, no significa nada, pero me parece muy particular. Porque ¿sabes qué ocurrió con esos 120? Esos 120 salieron y comenzaron a predicar el mensaje de la cruz y el mensaje de la resurrección. 120 que seguramente habían tocado fondo. El día sábado ellos sintieron que habían caído en lo más bajo. El silencio del día sábado, hermano, había sido el día más oscuro de su experiencia, pensando que todo había acabado.
Pero cuando vino el resucitado, hermano, cuando el Hijo de Dios se les manifestó, cuando el Hijo de Dios les hizo ver que sí había muerto, sí, descendió a los infiernos, pero ahora estaba vivo con las llaves de la muerte en su mano, esos 120 no podían quedarse en silencio, no podían quedarse sin decir o sin hacer nada. Tenían que dar testimonio de eso. Así que, hermano, ¿qué vamos a hacer con esta historia? ¿Es una historia para ti nada más? ¿O realmente es un impacto que te ha dado verdadera vida, verdadero motivo, verdadera razón, verdadera impulso? No importa cuán bajo te hayas sentido en estos últimos días, hermano. No importa cuán fondo hayas sentido que has tocado. Entiende esto. Hubo uno que tocó fondo más que tú y está vivo. Reina en los cielos. Reina en la tierra. Reina debajo de la tierra. Cristo es Señor de todo, en todo y de todos. Y cuando salió del sepulcro, hermano, salió para decirle a sus discípulos que se han arrepentido: vayan, hablen del resucitado, prediquen que Cristo murió, prediquen que Cristo descendió a los infiernos y venció a la muerte, que resucitó victorioso. Vayan, prediquen que ahora Él tiene las llaves de la vida y de la muerte, y todo aquel que crea en Cristo Jesús, aunque esté muerto, amén. Ponte de pie.